Hola, de nuevo yo, Mauro Moreno, para hablarles de lo que fue el segundo día en Corea del Norte. Antes que todo quiero pedirles disculpas por la tardanza de este video, pero la verdad es que mis compromisos laborales no me han dejado poder continuar con esta historia, pero aquí estoy para seguirla contando y prometo que este video y el siguiente no van a tardar mucho en salir uno del otro. Ya les había hablado todo lo que era el primer día en Corea del Norte, de todo lo que había sucedido, y había quedado a las 7 de la mañana para ir a desayunar y a las 8 para salir con los guías a empezar a hacer turismo por Corea del Norte. El desayuno me habían dicho que era en el tercer piso del edificio por donde uno entra. A la derecha está el lobby y a la izquierda estaban los comedores. Cuando yo me levanté muy temprano esa mañana. Y resulta que todas las luces del lobby estaban completamente apagadas. Estaba todo totalmente apagado. Cuando yo voy saliendo, yo creo que fui uno de los primeros en levantarme para ir al desayuno. Uno de los botones, o mejor dicho, uno de los guardias de seguridad que estaba en el hotel, me vio y yo le pregunté que dónde era el desayuno, así con señas, y me dijo hacia allá, pues solo por confirmar, y automáticamente se estresó, salió corriendo para encender la luz. Cuando voy caminando hacia el restaurante para el desayuno, me confundí un poco porque cuando llego al fondo del pasillo y veo que hay un comedor grande en donde estaban desayunando todos estos chicos que estaban en el hotel de manera extraña, de camisas fucsia y pantalones blancos, que nunca los veía, o sea, los veía en ciertos momentos, pero ya después no aparecían por ningún lado. Pues de esas cosas que uno instintivamente piensa que ese es el sitio del desayuno. Yo iba directamente para ese sitio, cuando de pronto el guarda me dice, hey, y lo volteé a mirar así, no. Y yo, ups, ¿qué pasó? Claro, me habían dicho que era el tercer piso, pero pues al ver los que estaban desayunando me confundí. Entonces hubo un momento ahí de confusión y de tensión porque el guarda me dijo, no es ahí, es 3. Tercero. Fui al ascensor, presioné el número 3 y cuando llego entro a un lobby grande donde hay dos norcoreanas, digamos que muy amables, pero no eran como tan serviciales como puede ser uno en un sitio, en cualquier sitio en el mundo en donde uno va a tomar el desayuno, en donde las personas, hola, ¿cómo está? Buenos días, sí. No, era como que, oh, hello, desayuno, sí, por aquí, en inglés. En un inglés que más o menos, pues uno lo entendía, pero que no era muy fluido. El comedor era impresionante, la arquitectura del comedor me dejó súper impactado, era muy lindo. Un poco retro, la verdad, porque, claro, como no tiene mucha salida, no tiene mucho contacto con el mundo exterior, no manejan tendencias de arquitectura y nada por el estilo, entonces prácticamente esto que parecía como moderno y lujoso, uno lo veía como más bien anticuado y pasado de moda, pero la verdad era muy guapo el sitio. Cada persona tenía su sitio asignado en el comedor, yo no me podía sentar en cualquier mesa y todo era muy callado. Llego yo y me siento en mi sitio, en el puesto que me habían designado. Empezaron a llegar otros turistas de otras partes del mundo. Se sentaron en sus sitios designados, pero nadie estaba cerca. Todo el mundo estaba en un sitio designado a cierta distancia del otro. Digamos que mientras desayunaba no tenía la opción de hablar con alguno de ellos porque realmente o me tocaba gritar o pues mandarme mensajes por teléfonos y el teléfono ya no funciona. Me ubiqué y había una barra enorme donde había muchos alimentos para desayunar, de manera en que había jamón ibérico, no sé si era ibérico, había diferentes clases de jamones, había diferentes clases de queso, uno podía pedir que le cocinaran unos huevos y también tenían cierto tipo de comida coreana. Yo no estoy acostumbrado a desayunar ese tipo de comida. Para mí lo que yo quería desayunar era simplemente unos huevos con pan, queso, café, un jugo y no sé, algo más. Tenían todas las barras y algo que me pareció muy curioso es el stand de los cereales, ¿no? Pues en ese momento cuando yo viajé y había mucha tensión con los Estados Unidos de Norteamérica y me parecía muy curioso que el stand de los cereales estaban los cornflakes, Rice Krispies y todos estos que eran completamente americanos. Entonces me parecía curioso, era como que, o sea, lo llevamos mal con Estados Unidos, pero aquí están todos los productos que se producen en América o Estados Unidos, porque América es todo el continente.
Yo pedí unas frutas, pan, unos cuantos quesos, en esa época comía carne, pedí unos jamones que habían ahí y un café y la verdad no estaba mal. Uno trataba de ser amable con la gente y a pesar de que ellos eran como que se sonreían y toda la cosa, era como que trataban de evitar el contacto con uno. Era como que, sí, pero no porque me asusta que me esté hablando. Y yo siempre he sido muy amable de saludar, de hablar, de tener interacción, pero la situación no daba para que uno pudiera tener una interacción, porque es que estaba muy tenso el tema. Habían otros turistas que intentaban hablar, la verdad yo no podría hacer eso porque tenían que hablar muy fuerte y entonces curiosamente dos personas empezaron a hablar y el uno era de Texas y el otro era de Los Ángeles, estadounidenses haciendo turismo en Corea del Norte. Fue un desayuno extraño porque pues no es como cuando he viajado a otros países que uno llega al comedor y hay mucho movimiento y hay mucha gente hablando. No, esto era súper callado, era como que yo desayuno aquí y ya no diga una palabra. Una vez desayuné, volví a la habitación, tomé mis cosas, me preparé y bajé antes de las 8. Y cuando bajé, ahí estaban ya los guías esperándome. Antes de montarnos en el auto, porque nuestra primera estación del día, o nuestro primer sitio a visitar, era la zona desmilitarizada, que es la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, una de las fronteras de mayor tensión en todo el mundo. Yo estaba súper emocionado porque cuando estaba en Corea, muchas personas de los Juegos Olímpicos hicieron el tour de la zona desmilitarizada desde la zona sur, que es muy turista, va mucha gente. Si tienen la posibilidad pueden entrar a Corea del Norte, pero en las casas azules, en donde entrando a la casa azul cruzas la línea y supuestamente estás en Corea del Norte. Hay mucha gente que lo hace, hay mucha gente que dice haber ido a Corea del Norte por Corea del Sur, entrando a estas casetas azules y que supuestamente lo dejan a uno cruzar. Entonces dicen, estuve en Corea del Norte. La verdad a mí no me parece que hubiera estado en Corea del Norte eso. Entonces tenía mucha emoción porque iba a ver lo que muchas otras personas vieron desde el sur, pero yo lo iba a ver desde el norte. Me dijeron que si quería caminar un poco por ahí, pues estaba muy temprano, había mucho movimiento de gente. Justo en la esquina estaba la estación una de las estaciones de metro y de tren que es más grandes que hay en Corea del Norte, sobre todo en Pyongyang. Y había un flujo de gente increíble. Pero no había mucho vehículo, sino que era gente en el transporte público. Hacía mucho frío porque yo fui en invierno. Fue muy curioso porque las calles eran totalmente vacías, uno que otro carro, pero mucho movimiento de gente. Una de las cosas que me gustó mucho de Corea del Norte era la arquitectura de ciertos edificios, los edificios emblemáticos o edificios del estado. La arquitectura es impresionante. Son construcciones que uno dice, wow, qué cosa más bella estos edificios. Pero de resto son edificios normales. Los edificios donde la gente vive son, digamos que uno no ve que haya como estratos, pero todo tiende a ser como clase baja. O sea, no vi que existiera algo como que pudiera decir, esto es clase media o clase alta. Hasta un día que fuimos a visitar una calle que no lo voy a mencionar en este video porque eso es en otro día. Caminamos un poco para ver este movimiento y luego ya nos fuimos al coche para ya empezar el viaje hasta la zona desmilitarizada, que era un viaje bastante largo. Fue un viaje bastante largo que me dio la oportunidad, me gusta hablar mucho, y me dio la oportunidad para empezar a hablar e interactuar con mis dos guías, no con el conductor, porque el conductor no hablaba nada de español, pero las dos guías hablaban muy bien español. Había momentos que hablábamos mucho, había momentos que simplemente había silencio, me quedaba fijamente mirando las montañas por la ventana. El paisaje era muy guapo, la verdad, pero obviamente cuando a través del carro veía mucha gente que estaba trabajando, gente del campo, la verdad es que la gente se veía muy humilde, muy humilde. Pero yo la verdad no mencionaba nada al respecto porque tampoco quería entrar en detalle con ciertos aspectos que ellos guardan mucho. Por ejemplo, que para ellos siempre intentan mostrar que en Corea del Norte no hay escasez de alimentos. O sea, no es una buena idea si usted va a Corea del Norte y decir, no, es que mire, es que yo afuera de Corea del Norte yo he escuchado que dicen esto y lo otro. Y la verdad no es una buena idea, ya, porque ellos tampoco es que tengan mucho contacto con el mundo exterior, aunque a veces preguntan, ¿y qué dicen las noticias? Porque en el hotel yo tenía BBC News, tenía ABC, tenía RT, en donde daba mucha información y cuando me levanté me preguntaron
¿qué hice en la noche? Les dije que había visto televisión, me dijo que sabía noticias y qué noticias nuevas sabían. Y yo era como que no, nada raro, la verdad, cosas del mundo y ya estaba. No entraba en detalle porque no quería entrar a conversar sobre esos temas que a lo mejor pudieran ponerme en algún aprieto o algo por el estilo. El camino fue largo, hablamos de muchas cosas. Me hicieron preguntas si yo era casado, si tenía hijos, que cuántos años tenía. Yo le dije que tenía, a ver, en esa época tenía, eso fue en el 2018, tenía 43 años. Sí, 43 años. Y me preguntaban que cómo era posible que alguien con 43 años no estuviera casado y no tuviera hijos. A ver, a mí me gusta hablar y a veces no mido lo que digo y empiezo a charlar o empiezo a hablar y digo más de lo que debería decir. Entonces empecé a explicarles que en Colombia, ahora último, las mujeres realmente querían formarse, generar una carrera para después casarse, ¿no? Que no era así, pues, como la prioridad, pues, que se quisiera casar, igual los hombres tampoco. Ahí empezaban a mirarlo a uno como... ¿Qué? Y yo apenas decía, ¿por qué abrí la boca? Dios... Es que fue muy largo el viaje, de ida y vuelta. Entonces se tocaban muchos temas. Hablamos del servicio militar y yo le dije que en Colombia el servicio militar era obligatorio por 1 año, solo para los hombres. En cambio que en Corea del Norte es más largo el servicio militar, es para hombres y mujeres, y a ellos les enseñan que tienen que pelear por su país. Ellos en cualquier situación de riesgo nacional, todos están preparados, todos son el ejército. Y entonces a mí me hacen una pregunta que fue muy chistosa porque pues yo respondí lo que pienso de esa situación y era, si hay una guerra entre Colombia y otro país, ¿usted pelearía por Colombia? Y yo le dije, no. Entonces me quedaron mirando como, ¿qué? Y le digo, pues no, porque, a ver, porque a mí me gusta la paz, yo no soy un hombre de conflicto, no soy un hombre de guerra. Entonces me le salí por la tangente diciéndole, mire, eso es como que si yo veo 2 amigos que están peleando, yo veo 2 personas que están peleando, yo trato de mediar y trato de hablar y trato de que no se peleen y bla, 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 todo este rollo, pero si ya se quieren pelear entre ellos, pues yo me voy. Entonces le dije prácticamente eso, si Colombia se quiere pelear con otro país, pues yo me voy de Colombia, sencillamente porque no voy a pelear, porque no voy a exponer mi vida por algo que no vale la pena. O sea, no me malinterpreten. Yo no voy a ir a una guerra por intereses políticos. Así de simple. Y entonces me quedaron mirando como... y empezaron a hablar en coreano entre ellos. Dios. Cuando empezaron a hablar en coreano entre ellos era como... ¡qué situación! Y también se me ocurrieron hacer preguntas que a veces pensaba, ¿por qué las hago? Muchas preguntas de interés cultural, porque quería conocer, que podrían pasar como si fuera periodista, pero no, eran preguntas de interés general. Por ejemplo, todas las estatuas de los grandes líderes siempre estaban apuntando hacia el frente. Uno de los 2 creo que era el presidente, porque es el presidente, el general y el mariscal. El presidente siempre estaba como señalando a cierto punto. Les hago una pregunta como que, bueno, ¿y los líderes hacia dónde apuntan? ¿No han visto que ellos están señalando hacia cierto lugar? Entonces se quedaban callados y eran como... Usted hace muchas preguntas. Y yo... no, es por conocer. Nadie había hecho esa pregunta. Deben estar apuntando hacia el futuro y la prosperidad y el desarrollo, ¿no? Sí, eso debe ser. Entonces es como que empieza uno a generar una tensión con lo que hablaba. Fue largo el recorrido, el paisaje fue gris porque ese primer día estuvo nublado totalmente. Pero era genial porque parecía como una película de terror. No una película de terror, una película de suspenso. Entonces estuvo genial porque yo estaba súper encantado con lo que estaba viendo porque estaba viviendo ese interior de Corea del Norte, eso que tanto había soñado, eso que tanto quería ver. Y nuestra primera parada, antes de ir a la zona desmilitarizada, fue al monumento de las 2 Coreas, de la Corea unida, que son como 2 mujeres, y arriba de ellas 2 tienen el mapa de Corea unificada. Paramos ahí un momento, me hice un par de fotos y habían ciertas personas, no muchas personas, pero había ciertas personas que eran como militares, entre ellos hombres y mujeres. Les preguntaba si les podía tomar fotos o si podía, no sé, hablar con ellos y no, me decían que no, eso sí no. Después les cuento cómo fue el tema de las fotos porque pueden estar pensando qué tomar y qué no tomar. Eso lo hablaré después.
Estuve ahí en el sitio y me tomé unas fotos con mi cámara, posando. Unas fotos me las tomaron ellos, hice unas grandes fotos del sitio. El sitio era impresionante, me encantó estar ahí, más porque es uno de los sitios más emblemáticos en el mundo. Después de habernos tomado unas fotos, nos subimos al auto y seguimos nuestro camino. Y ya estábamos llegando a la zona desmilitarizada. Habían puntos en donde se ponían tensos todos. El conductor se ponía tenso y ellos se ponían tensos y hablaban en coreano. El conductor sacaba como una especie de papel de permiso y lo ponía en la ventana. Bajaba la velocidad del auto, iba pasando suavemente y yo la verdad no decía absolutamente nada. Yo simplemente miraba la situación y de un momento a otro era como que arrancaba de nuevo. Pero yo no veía absolutamente nadie alrededor. O sea, yo decía, ¿quién se lo está enseñando? Eso en uno que otro control. En otros controles sí habían como unas barricadas en donde uno tenía que hacer un pare, como un retén normal. Y ahí le revisaban el documento, que era el permiso para, ya, donde estaba toda la información de qué estaban haciendo, quién era yo y qué estábamos haciendo yendo a la zona aérea militarizada. Fueron como 3 o 4 controles en donde pasó lo mismo. Y había tensión por el momento. Pero la verdad me lo estaba disfrutando, la verdad lo estaba gozando porque eso me parecía genial. Cuando yo decidí ir a Corea del Norte, yo sabía a qué iba. Yo sabía con qué me enfrentaba. No sabía qué iba a vivir, pero sabía del riesgo que podía existir al ir a Corea del Norte. Que me encantaba, la verdad. O sea, yo estaba feliz. Luego llegamos a la zona desmilitarizada. Vacío. Una de las grandes cosas que disfruté mucho ir a Corea del Norte es que en Corea del Norte hay turismo. Va gente, pero va gente en verano. Y yo fui en invierno. Y en invierno no había casi nada. Entonces yo iba a la zona desmilitarizada y había uno que otro turista. Habían 2 turistas más, creo. La guía mayor fue a hacer toda la gestión para entrar. Mientras tanto me dijo que esperara y yo me hice unas fotos ahí con unos carteles, ahí casual, como si no me di cuenta que me tomaron las fotos. Pero obviamente las había pedido. Y nos dieron el permiso para entrar. Me dieron ciertas recomendaciones como no me aleje del grupo, no me vaya del grupo, escuche lo que van a decir y siga todas las instrucciones. Siempre me decían eso como, no es como cuando uno va a un tour y le dicen, bueno, le recomendamos que por favor presten atención. No, siempre se lo decían a uno como que le pido por favor que preste atención. O sea, como que, oye, no te vas a meter en un problema, pon atención. Cruzamos un portal y llegamos a una primera caseta en donde es como una gran tienda de souvenirs, pósters, propaganda de Corea del Norte, banderas, dulces, artesanías, muchas cosas para comprar. Y yo recuerdo que ahí pasó una situación muy curiosa porque durante el camino estábamos hablando y me preguntaron que cuál era mi trabajo. Yo ya les había hablado que era un especialista en deportes. Tocamos el tema de cómo era mi forma de trabajar y yo les dije que yo era freelance o un agente libre, que me contrataban para hacer trabajos en el mundo. Eso no era muy común para ellos, la verdad. Eso para ellos no era muy común. Entonces me preguntaron que cómo era eso. Y yo les dije, bueno, freelance es bueno porque allá en Corea del Norte pues obviamente la gente tiene un trabajo y les pagan mensual. Entonces yo les decía, mire, a ver, lo bueno del freelance versus un trabajo fijo es que un trabajo fijo uno tiene una entrada mensual, pero uno tiene que estar trabajando casi todo un año y uno tiene vacaciones ya sea a mitad de año o final de año. Un freelance lo que pasa es que no tiene un ingreso mensual, pero uno se pone el tiempo de trabajo y uno puede tener muchas fuentes de ingreso. Eso para ellos fue como, ¿qué? Y sobre todo para la otra guía que era muy joven. Cuando estábamos en esa caseta donde estaban los souvenirs, la guía mayor se fue ahí a coordinar algo de la excursión y me quedé con la joven. Entonces estaba ahí viendo cosas y todo el rollo, viendo souvenirs, viendo banderas, viendo esto. Y me preguntó que le hablara más sobre el tema del freelance. Pues le comenté un poquito más cómo era, que uno tenía la libertad de poder de manejar el tiempo, que obviamente no era, o sea, tenía uno que moverse más para poder generar ingresos, pero pues uno podía decir que trabajo 3 meses duro y me doy 2 meses de vacaciones, anyway. Y ella era como, yo creo que le estaba dando demasiada información. En eso llegó la gran líder y pues dejamos de seguir hablando. Aproveché para comprar unos pósters para unos amigos, para traer ciertos souvenirs. Prácticamente hay que lo llevan a uno y para que compre. Entonces lo que le recomiendan a uno cuando va a Corea del Norte es que lleve dinero para que compre, porque eso es ayudarles a la economía de ellos. Entonces yo creo que una recomendación cuando uno va a Corea del Norte es no ser tacañón.
Así que sea cualquier pendejada que uno compre, pues ellos van a estar muy agradecidos. Ya estaba todo concretado, ya íbamos a empezar el tour. Habíamos 2 turistas más, creo. Nos llevan a un primer salón en donde hay un mapa enorme de lo que compone la zona desmilitarizada, los límites y qué hay de un lado al otro. Esa explicación la da un soldado que yo creo que de entrada él me vio, algo le causó a él, o sea, algo energético de mí le causó gracia o le causó curiosidad. Yo sentí como que había cierto interés, ¿no? Por pues además que yo no me veía europeo, pues yo tenía el porte latino y todo este rollo, entonces era como algo diferente para ellos. Además que, a ver, otro tema, todo el mundo sabe allá que si éramos 3 turistas, sabían que uno era colombiano, el otro era europeo, ya sea inglés, y el otro era tal, ya saben de dónde eran. Y hay una historia seria de Colombia con Corea del Norte. En la guerra de Corea, entre Japón, Corea del Norte y Corea del Sur, cuando los americanos se involucran, el único país de Latinoamérica que se fue a meter a un sitio donde no lo llamaron fue Colombia. Y esto generó una anécdota después, que no va en este día, ese es el tercer día, me hizo sentir incómodo porque yo pensaba, o sea, ¿qué vinimos a hacer acá? Para decir, les ayudamos y participamos como puede estar sucediendo ahora mismo. Bueno, cosas políticas que no voy a tocar el tema. Empezamos a hacer el recorrido y llegamos a un sitio en la historia de Corea del Norte y Corea del Sur y los Estados Unidos. Se firmaron los acuerdos para el cese de actividades hostiles entre los países. Unos dicen que unos se rindieron, otros dicen que otros se rindieron. Nadie sabe quién tiene la razón. Y nos llevan a ese sitio en donde prácticamente se reúnen para tener ese acuerdo ya entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Hay muchas fotos en el sitio que ilustran lo que fue ese momento en ese lugar. Están las banderas originales, están los libros, están las mesas donde ocurrió esa reunión y había un sitio donde supuestamente se habían sentado los americanos, pero yo no sabía y entonces me habían dicho aquí fue donde se firmaron los acuerdos y le digo yo, ¿me puedo sentar? Sí, claro, se puede sentar. Y yo, y me senté, yo como que aquí, firmando los acuerdos, ¿me puedes tomar una foto? Me toma la foto y me dice, qué curioso, ahí fue donde se sentaron los Estados Unidos. Y yo, o sea, ¿en serio? Yo estaba feliz escuchando todo eso porque ese era mi sueño, ¿no? Vivir desde adentro todo ese conflicto y toda esa situación. Porque uno la ha escuchado desde un cierto punto de vista, pero no la escucha desde adentro, ¿no? No quiere decir que me hayan lavado la cabeza, pero hay muchas cosas que le cuentan a uno que uno se pone a pensar y uno dice como que... Después de eso ya nos fuimos más adelante, más porque eran recorridos largos que había que hacerlos en automóvil. Ya llegamos al punto cero, al punto de mayor tensión en el mundo, que es la zona desmilitarizada. En donde es muy curioso. ¿Por qué razón? Digamos que si yo hubiese coordinado con un amigo para quedar el mismo día a la misma hora en la zona desmilitarizada, pero mi amigo desde el sur y yo desde el norte, nos podíamos haber visto, haber dicho, entonces, ¿cómo estás? Y el otro me podía haber respondido, ya, pero ninguno de los dos se podía cruzar. Ninguno de los dos podía cruzar ese límite, porque es un tema serio. Y yo estaba de este lado. Y era como que, wow, yo no pude ir a la zona militarizada desde Corea del Sur. No lo hice por falta de tiempo. Pero mucha gente lo hizo, muchos amigos, y muchos llegaron y dijeron, no, estuvimos en la zona militarizada y wow, sí, tensión y todo el rollo. Vimos Corea del Norte y Corea del Norte se veía ahí. Pero cuando yo estuve ahí, era como que yo estuve ahí. Eso que tú fuiste a ver y que lo viste ahí como a 50 metros, pues yo estuve ahí, del otro lado. Y fue genial. Fue una sensación única en mi vida. Haber podido estar en uno de los sitios a donde nadie va o donde no todo el mundo se atreve a ir. Y yo estuve, para mí eso fue un gran logro. Puede que para muchos sea como que... Y para mí es que no se imaginan lo que uno siente. Y no solamente haber estado ahí. Nos llevaron a ciertos puntos, nos explicaron cómo era todo el movimiento en esa zona. Había cierta tensión. Nos habían dicho, en caso de haber una situación de emergencia, teníamos que accionar y reaccionar de cierta forma, que eso estresa. En cierta forma todo funcionó muy bien. La química con este soldado del guía cada vez era mejor.
Y entonces él cada vez que me veía, porque yo hablaba y entonces yo era como que wow, y tomaba fotos de todos los que estaban ahí, porque todos los turistas, que eran como 2 o 3 más que habían, eran como que, sí, tomando fotos, pero yo era como, wow, y miraba y yo, oh, sí, y entonces hablaba y yo hacía chistes o comentarios, no chistes, pero comentarios, entonces las guías se reían, entonces este soldado como que lo notó, ¿no? Notó como que hay buena vibra con hay buen rollo. Y yo me acuerdo que entonces estaba él hablándome y él me miraba y decía cosas, me decía cosas en coreano que yo no entendía. Y entonces llego y digo, ¿será que me puedo tomar una foto con él? Las guías preguntaron al soldado por qué supuestamente está prohibido o no es permitido tomar una foto a un militar en Corea del Norte. Entonces le preguntaron que si podía tomarse una foto conmigo. Y yo, esperando ahí, ¿no? Y entonces, sí, dijo que sí. Y yo, ¿cómo así? Entonces me tomé una foto y ahí fue donde dije, o sea, me voy a tomar una foto con este señor, pero tomemos la mano, así como, porque además recordé el tema de Colombia, que se había ido a meter allá, ¿ya? Dije, pues, tomémonos una mano y era, para mí era como, ese momento me sentía como en representación de mi país y como que le di la mano diciendo, oiga, lo siento por habernos metido donde nadie nos había llamado. Y entonces le di la mano y fue como la mano de la reconciliación entre los dos países, porque prácticamente, o sea, ellos tienen un concepto de enemigos a Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Colombia, porque Colombia se fue a meter allá donde nadie lo llamó. Voy a tratar de cambiar esta imagen, así sea a 1 o 2, y este va y le dice, no, el colombiano que vino, genial, es una persona grata y amable. Como me sentía como un embajador de Colombia ahí, tratando de cambiar la cara de un país que se fue a meter a su territorio en una guerra donde no teníamos por qué haber estado. Ahí fue donde me tomé una foto con él, dándome la mano, que esa foto para mí es un momento histórico en mi vida. Nos siguió explicando sobre la zona militarizada. Yo estaba poniendo cuidado y no porque sí, lo escuchaba, pero también quería ver todo lo que estaba pasando alrededor. Y era como que, oh, wow, esto es impresionante, esto es fantástico, estar viviendo esto. Y todo lo que nos contaban, todo lo que me decían, todo lo que yo podía escuchar, porque él hablaba en coreano y las guías me iban traduciendo, ¿no? Entonces siempre era como que, ya, porque no quería ser un maleducado ante el guía que estaba dando su explicación, quería estar pendiente, pero también quería estar pendiente de la traducción de ellos. Eso fue la zona militarizada. La zona militarizada fue lo mejor que pude haber vivido en mi vida, de todos los sitios que he viajado en el mundo. Después de eso, después de un gran tour, nuestra siguiente parada era ya el almuerzo y visitar una ciudad que es milenaria en Corea del Norte, que se llama Kaesong. Y le dicen Kaesong City, que es una ciudad donde se conserva mucho de lo que fue la dinastía Goryeo y que había que ir a visitar. Fue otro recorrido como de 20 minutos. El primer recorrido fueron como de 2 horas pasadas, casi 3 horas, en donde íbamos a visitar primero un parque, que era como un museo, y después íbamos a ir al almuerzo. Entramos a este sitio, para mí no fue tan sorprendente en el aspecto de que me recordó a ciertos lugares cuando estuve en China. Sí, o sea, era un sitio, digamos que no era lo más espectacular en cuanto a porque era un museo, no era lo más espectacular, pero el valor histórico del lugar era lo que valía la pena. Cuando estábamos dando la vuelta por ese sitio, obviamente habían comercio para comprar souvenirs para traer a casa. Llegamos a un sitio donde había unas tiendas y una de las tiendas lo atendía una mujer. Algo particular que me sorprendió de esta mujer es que todo el contacto que tuve con gente de Corea del Norte era gente que prácticamente no lo miraban a uno a los ojos o no le hablaban a uno porque le evitaban a uno como el tipo de contacto, qué sé yo. Pero esta chica era impresionante. Esta chica era súper suelta, era súper amable, era súper extrovertida. Y me hablaba en coreano como si yo lo entendiera. Yo le decía a la guía, es que me habla como si yo lo entendiera y no lo entiendo. Y tenía los ojos claros. Era muy guapa, la verdad. Dígale a ella que le voy a comprar algo si sale y se toma una foto conmigo. Al principio se sintió como, uy, no, qué pena, que voy a ir a tomar una foto ahí. Pero salió y empecé a molestar. A mí me gusta pasármelo bien, a mí me gusta hacer bromas, soy extrovertido. Y entonces le digo, yo vamos a tomarnos una foto, pero venga, vamos a tomarnos una foto cerca. Usted va a ser mi novia coreana, mi novia de Corea del Norte. Entonces ella era como que no sabía, entonces los guías eran muertos de risa por todo lo que yo estaba diciendo, entonces le traducían a ella y era como
toda tímida. Vamos a tomarnos una foto así, pero cerquita. Tomémonos las manos. Y era muy chistoso porque fue una situación ahí en donde prácticamente lo que es ser buena gente y lo que es el buen humor y ser amable, digamos que rompen esas cadenas de tensión que hay, que uno no puede actuar de cierta forma porque, no sé, es como que ahí donde yo digo, todos somos seres humanos por igual y todos sentimos, vivimos, disfrutamos, reímos, lloramos por las mismas sensaciones que podamos tener. Y fue un momento grato porque los guías eran muertos de risa de la forma como yo estaba tratando y la chica nunca la hice sentir mal, pero ella se sintió muy cómoda y muchas veces me hablaba como que, lo que les dije, como si pensara que yo les estuviera entendiendo. Al final le compré un par de souvenirs, unas cerámicas que la traje para mi mamá. Me llevé el recuerdo de aquella gran persona que me pareció curioso, que era diferente a otros coreanos con los que había tratado. Luego fuimos a caminar por la ciudad, vimos un monumento de los líderes, porque si algo tiene Corea del Norte son monumentos de los líderes, de Kim Il-sung, que es el presidente, que es el abuelo, Kim Jong-il, que es el padre, que es el general, y Kim Jong-un, que es el mariscal. Entonces son presidente, general, mariscal. El abuelo está muerto, dejó de ser líder hace rato, pero para ellos siguen siendo el presidente. El otro es el general y este es el mariscal. O algo que uno tiene que tener en cuenta cuando uno le toma fotos a los líderes es que los líderes tienen que salir completos. Es una falta de respeto si uno le toma una foto a un líder. Si es una estatua de cuerpo completo y si uno la toma a plano medio, es una falta de respeto. Uno tiene que tomar toda la escultura completa, porque si no se gana un problema uno. Fuimos a visitar cierto sitio, luego fuimos a otro punto en donde me senté y se veían los techos, que me recordó mucho a una ciudad que estuve en China, que era Pinzhao. Me senté ahí a contemplar la vista, la verdad, pues obviamente es muy diferente a lo que uno ve en Occidente, no se compara. Y esta ciudad también tiene unas calles enormes y una calle principal que es grandísima, que se dice eran así de grandes para que los tanques de guerra puedan circular fácilmente. Fuimos a almorzar a un sitio que ya lo tenían preparado. Me pareció curioso, aquí ya no tenía la sopa de fideos fría. La comida realmente todo estuvo bien. Pero lo que me pareció curioso era cuando llegamos a almorzar, me tenían el sitio para mí, pero era para mí solo. O sea, solo había un puesto organizado. Y los guías y el conductor, ellos iban a almorzar en otro sitio aparte, lejos de mí. Yo les dije como que, ¿y por qué no almorzamos todos juntos? Venga, yo no quiero almorzar solo, yo quiero almorzar con ustedes. Lo intentaron, pero en el restaurante no los dejaron porque era como norma que yo almorzaba solo y ellos almorzaban en otro lugar. Entonces les dije, no hay problema, yo almuerzo solo. Es una lástima porque me gusta, o sea, si estamos viajando juntos, pues almorzamos y compartimos juntos. Este almuerzo estuvo genial, había una gran variedad de alimentos. Nos tomamos como 40 minutos ahí en el almuerzo. Yo no sé ellos a dónde se fueron, ni sé qué almorzaron, pero lo que me dieron a mí fue un plato típico coreano que consta de muchos alimentos de Corea del Norte. Cuando salimos de ese sitio, recuerdo mucho que cuando salí del restaurante pasaba un niño coreano y me vio y fue como ¡wow! No sé, como que nunca había visto a alguien, además porque tenía barba enorme. Me pareció curioso que ese niño me haya visto como que ¡wow! ¿Qué es eso? Bien, ahí nos montamos y luego hicimos un último recorrido. El último punto de este sector, que eran las tumbas de la dinastía Goryeo o Koryo, en donde estaba enterrado su rey y la reina también, que era como una especie de montaña en donde habían varios monumentos y que era un recorrido bastante largo por una carretera muy parecida a lo que hay aquí en Colombia, que es como carretera de montaña con muchas curvas. Y cuando llegamos al sitio estaba completamente solo, obviamente, pero fue genial porque ver estas esculturas, ver estos monumentos enormes y bien hechos, pues es algo que sorprende mucho porque, para empezar, fueron hechos hace muchísimos años atrás. En un lugar bastante místico, la verdad. Tenía una sensación bastante impresionante estar ahí. Para ellos es un sitio muy importante ya. Bueno, para ellos todos los sitios son importantes y sería una falta de respeto si uno, digamos, no presta atención, si uno no le da la debida atención que merecen
estos lugares que ellos le están enseñando a uno. De ahí volvimos otra vez en un viaje enorme, largo, de 3 horas a Pyongyang. Cuando veníamos devolviéndonos en la carretera, la guía mayor me dice, porque yo le había contado mucho de mi vida en Colombia, ¿no? Y yo en mi celular tengo mi fondo de pantalla de mi celular, es mi perro, que ya murió, un pug que se llamaba Pomponio. Y entonces cuando lo vio, dijo, ¿y él quién es? Y le dijo, no, era mi perro. Mira. Cuando volvíamos, llega y me dice, ¿se ha dado cuenta que no hay muchos gatos y perros aquí, no? Yo, sí, es extraño, porque no he visto ni gato ni perros. Me dice, es que nosotros comemos perro y gato. Y yo, sí, yo ya sabía, ya me habían dicho. Pero era como que, o sea, no esperaba que me lo dijera. Sí, nosotros, bueno, en algunas fincas hay perros y gatos, me dice, pero nosotros comemos perro y gato. Yo solo pensaba por dentro, pues ojalá no sea eso lo que me están dando. Realmente yo no preguntaba, la carne que me servían no preguntaba qué era, me la comía, ya está. Luego ya entramos a Pyongyang, ya prácticamente era de noche, porque fue un recorrido bastante largo. Llegamos al hotel, dejamos las cosas y empezamos a salir a caminar. Fue como una caminata nocturna, en donde me mostraron esta estación que había visto en la mañana, me la mostraron de noche y pues obviamente con las luces que tenía se veía espectacular el sitio. Tomé una foto del lugar y me pareció muy particular porque yo soy fotógrafo y tomé la foto, ya, todos estos edificios tienen las 2 fotos de los líderes y yo había tomado la foto de la fachada del edificio. Y cuando la tomo, la guía joven me dijo, a ver, déjame ver la foto. Y yo como que sí. Y me dijo, esta foto está mal. Le digo, ¿por qué? Porque la foto del líder no sale bien. Y era porque un cable de tensión de un poste pasaba por una de las fotos. Que yo me quedé aterrado. Yo como que, wow. O sea, no lo vi yo en la cámara, pues porque yo estaba viendo la fachada. No me imaginé que estuviera cruzado. Pero ella, sin ver la foto que yo estaba tomando, automáticamente se dio cuenta que la foto no iba a salir bien. Y me lo dijo. Y me dijo, no, tómela desde aquí. Y fui y la tomé desde ahí. Fue como que... Seguimos caminando. Pasamos por un sitio que era como una especie de bar. Y había mucho movimiento en ese bar. Y le digo yo, wow, ¿qué es ese sitio? Hay tanto movimiento. Me gustaría estar ahí. Y llega y me dice, es un restaurante. Yo, sí, es un restaurante de perro. Ahí comen perro. Yo, no, ya no quiero estar ahí. Seguimos derecho. Y luego llegamos a un lugar que era el restaurante donde íbamos a cenar. Teníamos ahí ya lista la mesa para nosotros. Otra vez como en todos los sitios donde estuvimos, que los restaurantes, la mesa estaba organizada solo para nosotros. Pero esa noche, curiosamente, no fue así. Estábamos cenando. La cena era... La primera cena fue la que... Pues por el tema de los fideos fríos. Pero de resto todas estuvieron genial. Es más, comía muchísimo y me decían que comiera. Y yo era como que ya comí mucho, que era demasiado. Y traían un plato tras otro y tras otro, como si lo quisieran no engordar. Y yo era como que no, ya no quiero más. Pero casualmente ese día en ese restaurante estábamos solos y llegó otro grupo de gente. Otros 2 guías más con su conductor y 2 personas. Pero entraron con cámara, así haciendo como un seguimiento. Un camarógrafo y un chico. Resulta que el chico era un surfista brasilero. Y entonces se me acercó porque yo estaba ahí y siguieron con la cámara. Nunca he visto el documental, a ver si salgo. Tengo que buscar ese documental. Porque estaban haciendo un documental sobre este surfista. Entonces me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Le digo yo, de Colombia. Colombia, yo soy de Brasil. ¿Cómo estás? Y nos pusimos a hablar ahí, pues, y todo el rollo, que los guías estaban aterrados porque... perdón, ¿qué pasó aquí? Y sí, ¿qué tal? ¿Tú qué estás haciendo? No, estoy haciendo un documental. Y yo, no, simplemente estoy haciendo turismo. No, genial, buenísimo. Pero uno de los guías de ellos era sueco, que eso me pareció curioso. O sea, el guía principal era un sueco, mientras que mis 2 guías sí eran coreanos total. Entonces, bueno, ahí quedamos y ya nos pusimos a cenar. Se acabó la noche. Nos fuimos para el hotel. Esa noche ya llegamos un poco tarde, entonces prácticamente no había plan para hacer, pues porque ya habíamos hecho algo en la noche. Al otro día habíamos quedado muy temprano, a las 8 de la mañana, para hacer turismo en la capital. Bueno, mañana vamos a visitar muchos sitios de Pyongyang y vamos a ir al monumento Mansudae, que yo dije, ¿en serio vamos a ir? Y me dijo, sí, vamos a ir. Y yo, para mí fue como que, yes, me lo he ganado.
La noche fue normal. Ese día pude ver televisión hasta más tarde. Dormí normal, dormí tranquilo. No tuve ganas de salir por nada. Como había comprado cosas en el mercado, pues tenía cervezas y eso, entonces me las tomé ahí en la habitación y me quedé dormido para estar completo al siguiente día. Ese fue el día 2. Un gran día de este viaje loco a Corea del Norte. Antes de irme, quiero recordarles que se suscriban en mi canal si no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, que presionen la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que haga un video nuevo. Y también agradecerles por su audiencia, por ver este video, por compartirlo si lo hacen, o simplemente por comentar, o simplemente por verlo. Para mí es muy gratificante saber que hay gente que está recibiendo esto que yo estoy haciendo. Así que nos vemos en una próxima. Les prometo que el próximo video no va a ser tan lejos, va a ser pronto. Y además porque el último día va a ser especial. Así que, no siendo más, nos vemos en la próxima. Chao. 잠깐만